¿Cuántas veces habremos visto una película donde el que parecía malo resulta ser el bueno y el que parecía el bueno resulta ser el malo, verdad? ¿Te gustan los thrillers? Hay películas que están bien. De todas maneras, en el fondo sabes que es ficción. ¿Te apetece un thriller del mundo real? ¡Ah! Quizá un país entero que es muy malo, y que siempre está en guerra con los países de alrededor y que le encanta matar a mujeres y niños. ¡Ah! Te venden el problema de Oriente Medio como si fuera muy complejo, pero en realidad es sencillo. Lo que pasa es que necesitas que alguien te diga la verdad, quizá por primera vez. Si te quedas conmigo en lo que dura este vídeo, vas a entender una de las claves de Oriente Medio para siempre. Fíjate qué sencillo es. Tu patria no deja de ser tu patria por el hecho de que aparezca en el horizonte un pueblo invasor y te invada, y te expulse de ella. ¿Verdad que no? Si entiendes y aceptas esto, ya has entendido la mitad del problema. Cuando aparece en el horizonte un pueblo invasor, tú tienes varias maneras posibles de reaccionar, en principio todas ellas legítimas. A lo mejor decides quedarte, a pesar de que veas al pueblo invasor muy poderoso, decides quedarte y luchar hasta la muerte. Pero con ello corres el peligro de que tu pueblo se extinga. O a lo mejor, a pesar de que amas a tu patria, si ves que el pueblo invasor es muy poderoso, puesto que amas más aún tu vida y la vida de tus hijos, a lo mejor decides escapar, huir, autoexiliarte. Esa es otra manera de reaccionar. Te voy a poner dos ejemplos reales de estos dos tipos de reacciones y además aplicados a la misma zona del planeta. Hay una zona del planeta que no es que sea rica en recursos, ni de petróleo, ni de gas, ni nada, pero es una zona estratégica y es como si fuera el centro del mundo, puesto que es una zona que conecta tres continentes distintos. No hay muchas zonas así. Esa zona ha recibido numerosos nombres a lo largo de la historia: Canaán, Israel, Judá, Galilea, Samaria, Palestina. ¿Cuál es el nombre que tendrá en el futuro? Pues depende de ti, depende de lo que tenga éxito. No tiene éxito lo que es bueno, tiene éxito lo que es demandado. Y una sociedad justa no demanda lo mismo que una sociedad injusta. Vamos con el primer tipo de ejemplo de reacción ante la presencia de un pueblo invasor. Los filisteos fueron un pueblo antiquísimo, de procedencia europea, se cree que de Creta, y que se asentaba en lo que hoy es más o menos la zona de Gaza. Pues bien, no se sabe mucho de esos filisteos, pero mucho de lo poco que se sabe procede precisamente de fuentes hebreas. Y de hecho, filisteo es una palabra que significa invasor. Pues bien, los filisteos, siendo ellos invasores, sufrieron una invasión asiria en el año 722 a.C., antes del judío Jesús, y ahí ya les dieron un buen mazazo. Ahí ya su población decreció muchísimo. Y después, con otra nueva invasión antes de Cristo, pues ahí prácticamente se extinguieron. Estos filisteos, que se les conocía como pueblo del mar, se extinguieron y durante unos 25 siglos no ha habido personas en el mundo que dijesen: yo soy filisteo. Pues bien, unos 25 siglos más tarde, unos árabes que andaban por ahí, al ver que no querían que los judíos volviesen a su tierra, pues empezaron a llamarse a sí mismos palestinos, filisteos. ¿Y por qué lo hicieron? Pues para engañar al mundo, para engañarte a ti y hacerte creer que ellos son autóctonos de la zona, que ellos son los autóctonos de la zona. Ya solamente por esto tú ya tendrías que tener un buen indicio de quiénes son los buenos y los malos de esta película, porque tanto en las películas como en el mundo real, el malo suele ser el que miente y el bueno suele ser el que dice la verdad.
Este es uno de los ejemplos de posible reacción a la presencia de un pueblo invasor. Ahora vamos a ver otro ejemplo. En los tiempos del judío Jesús en Judea ya estaba siendo invadido por los romanos. Y en el año 70, después de la muerte de Jesús, pues los romanos quisieron destruir todo aquello, quisieron cargarse a todos los judíos, y bueno, los judíos aguantaron mucho en Jerusalén, su ciudad, pero finalmente, al ver que iban a ser masacrados del todo, escaparon y huyeron y se fueron de su patria. Esto es lo que se conoce como diáspora, cuando te exilian de tu patria y te tienes que ir a otro sitio para conservar la vida. La diáspora de los judíos ha sido la diáspora más conocida, es la diáspora más conocida porque ha sido la más espectacular. Ha habido otros judíos en Judea, pues que se quedaron hasta el final, como por ejemplo los judíos que aguantaron en Masada, que es una fortaleza natural, y todos ellos murieron, asesinados por los romanos. Algunos judíos consiguieron quedarse, pero muy pocos. La mayoría de los judíos sufrieron una gran diáspora en el año 70. Pues bien, esos emperadores romanos que arrasaron con toda Judea quisieron desmerecer aún más a los judíos y le cambiaron el nombre a toda esa tierra. Y dejaron de llamarla Judea, o Samaria, o Galilea, y llamaron a todo eso Palestina, como si fuera en honor a los antiguos filisteos, a pesar de que ya se habían extinguido. Y ese cambio de nombre tuvo éxito en gran parte del mundo. Se conoce esa región con el nombre de Palestina, pero tienes que reconocer, tienes que darte cuenta de que es un nombre procedente de los romanos. No tiene nada que ver con los árabes ni con la lengua árabe. La lengua árabe ni siquiera tiene la P. Estos emperadores romanos que odiaban tanto a los judíos porque no les dieron más que problemas a pesar de que los romanos eran los invasores, estos emperadores romanos pues tenían la esperanza de que con el tiempo, y puesto que estaban muy dispersados los judíos, pues que acabaran asimilándose con otros pueblos y que desapareciesen como pueblo. Pero ¿qué pasó? Que pasó justo lo contrario, que esa diáspora lo que hizo fue acentuar aún más la identidad de este pueblo. Y durante siglos y siglos, los judíos han conservado su identidad. ¿Qué es lo que se opone a la diáspora? El sionismo. Más cosas. Si los judíos se hubiesen ido voluntariamente de esa región del mundo, pues entonces puede que no tuviesen derecho a volver. Pero puesto que fueron exiliados, siempre van a tener derecho a volver. Y hubiesen hecho mal si hubiesen expulsado a alguien de allí. Pero lo cierto es que cuando Israel se proclamó como Estado, los judíos de Israel no expulsaron absolutamente a nadie. Lo único que hicieron es no dejar volver a aquellos árabes que se fueron de esa zona con la esperanza de que el mundo árabe les masacrara a todos los judíos. Y no les he dejado volver por un tema de seguridad. Esos árabes no te tienen que dar ninguna pena porque todos esos árabes tienen 22 estados árabes en los que pueden elegir dónde vivir. Los que deberían darte pena son los judíos que solamente tienen un estado árabe que escapar cada vez que sufren sus persecuciones o sus pogromos. Desde la creación del Estado de Israel, judíos de todo el mundo han vuelto, escapando de persecuciones, de pogromos, de antisemitismo, y lo han hecho desde todas las partes del mundo. Una de las cosas ridículas que te puede decir un antisionista, un enemigo de los judíos, un antisemita, es que Israel fue creado por házaros. O sea que vosotros no reconocéis que haya judíos sefardíes en Israel. Estaría bueno que después de tantos siglos de diáspora, pues no se hubiesen mezclado biológicamente con otros pueblos, con otras costumbres, con otras lenguas. Estaría bueno. Pero por eso en Israel tienes judíos askenazíes, tienes judíos sefardíes, tienes judíos yemeníes, tienes judíos de todo tipo. Estaría bueno que su lengua no se hubiera recibido influencias
de los lugares donde tantas generaciones han estado fuera. Y por eso tienes el hebreo yiddish, tienes el ladino, que es alucinante. Estaría bueno también que sus atuendos o sus costumbres no hubiesen recibido influencias. Cuando los judíos sefardíes de Marruecos llegaron en oleadas a Israel, pues era un choque cultural con los judíos askenazíes, que tenían otras costumbres, otros atuendos, pero lo importante es lo que tienen en común todos esos judíos y que les ha permanecido unidos durante todos estos siglos y que sigue uniéndolos dentro del Estado de Israel. El sionismo de los judíos hay que defenderlo porque para volver a su tierra ellos aprovecharon un momento magnífico, que fue el derrumbe del Imperio Otomano. Turcos y árabes son invasores de esa tierra y el Imperio Otomano era turco, se desintegró y dejaron un gran espacio vacío. Dentro de lo que era el área del mandato británico de Palestina, ya los árabes se quedaron con toda Jordania y lo justo era que los judíos pudieran quedarse con Israel. Lo que era antes Palestina también tiene otro nombre, que es Jordania. Entonces, ¿por qué lo que antes era Palestina no puede tener en el lado izquierdo otro nombre que sea Israel? De las patrias nadie se obliga y nadie ama tanto la tierra en la que vive como los autóctonos de esa tierra. Por eso cuando los judíos regresaron a Israel, toda esa zona ha vuelto a florecer de vida. Mientras que los gazadíes, por ejemplo, que son árabes viviendo en una tierra que no es suya, cuando los judíos se fueron de Gaza, ellos no amaban esa tierra y lo quemaron todo, quemaron incluso los animales. Si los árabes de Gaza fueran autóctonos de Gaza, pues entonces amarían esa tierra y se habrían conformado hace muchísimo tiempo con la tierra que les fue ofrecida. Desde que existe el Estado de Israel, los palestinos, lo que tú llamas palestinos, han tenido muchísimas oportunidades de crear otras naciones en la zona, otros países en la zona, pero no les interesa porque no aman la tierra, igual que los judíos aman esa tierra y que los judíos se conformaron con el terreno que les dio la ONU. Como digo, cuando los romanos expulsaron a los judíos de su tierra, confiaron en que el pueblo judío perdiera su identidad y se diluyese entre el resto del mundo y desapareciese. Ellos, los romanos, tuvieron éxito al cambiar el nombre de esa tierra a Palestina, pero no tuvieron éxito cuando quisieron incluso cambiar el nombre de Jerusalén. Quisieron cambiar el nombre a Aelia Capitolina, pero ahí no tuvieron éxito. Como ves, es una cuestión de nombres. El cambio de nombres de una zona o de una región o de una ciudad, en el fondo no afecta a la esencia. Los judíos no llaman a esa zona del planeta, no la llaman Palestina y resulta que es su patria ancestral. Tú puedes llamarlo como quieras. Y por cierto, que los judíos tampoco tienen problema en que tú no tengas identidad. A lo mejor eres español y no sabes cuánto tienes de celta o de íbero o de germano o de judío o de árabe. No sabes esos porcentajes y tienes derecho a no querer saberlo. Es la identidad que tú has elegido para ti. Pero de la misma manera, tú no eres quien para decirle a un judío cuánto de judío es. La identidad de un pueblo viene como la confluencia de varios factores hereditarios. Y la herencia biológica es una sola de las varias herencias que puedes recibir. Existe una herencia biológica, existe una herencia religiosa, existe una herencia cultural. Para cada judío que hay en el mundo, en él confluyen distintos tipos de herencia. Hay judíos que no son religiosos y no pasa nada. Hay judíos que sí son religiosos. De hecho, los grandes protagonistas de la resurrección del Estado de Israel eran judíos socialistas, los judíos socialistas de los kibbutz, de los kibbutzim. A mí cuando me llaman sionista creyendo que me están insultando me río. Por supuesto que soy sionista, no hace falta ser judío para ser sionista. El sionismo es reconocer el derecho de los pueblos a vivir en su patria, pero aplicado a un pueblo concreto que es el judío. Si tú eres antisionista, eso significa que para ti existe un pueblo que no tiene derecho a vivir en su patria, que es el pueblo judío. Así que, ¿quiénes son las buenas personas, los sionistas o los antisionistas?
Todos los antisionistas son antisemitas, todos. Y ya sé que existen judíos antisemitas, de la misma manera que existen mujeres machistas o que existen gays homófobos. Hay de todo en la viña del Señor, porque dentro de la psicología humana cabe algo que se llama contradicción. Por ejemplo, el movimiento este de los gays por Palestina es un movimiento totalmente contradictorio, porque si tú fueses gay en Palestina, más te valdría meterte dentro del armario y renunciar a la vida sexual. Porque si en Palestina te pillan teniendo sexo con alguien de tu mismo sexo, lo normal es que te tiren de un tejado o que te decapiten directamente. ¿Quién mandaba a Palestina a todos esos que dicen gays por Palestina? Si tú fueses capaz de observar la resurrección del Estado de Israel con la mente abierta, te darías cuenta de que es uno de los episodios más fascinantes de la historia de la humanidad. No hay nada como eso. Un pueblo que es expulsado de su patria y que, a pesar del paso de siglos y siglos, es capaz de conservar su identidad. Y que cuando tiene una ocasión magnífica, que es el derrumbe de un imperio invasor, el Imperio Otomano, pues que vuelve en masa y reclama su derecho a vivir y gobernar de nuevo en esa tierra, que ha seguido siendo su patria ancestral durante siglos y siglos. Durante siglos y siglos los judíos del mundo cenaban de la misma manera. Al brindar decían: el próximo año en Jerusalén, es su ciudad santa. Pues todo eso es fascinante. Jerusalén fue grande gracias a los judíos y hoy día vuelve a ser grande otra vez gracias a los judíos. Esas mezquitas que ves en la explanada de las mezquitas en realidad es un símbolo de su tolerancia, de la tolerancia del pueblo judío. Si los judíos fuesen menos tolerantes que los musulmanes, habrían hecho como hicieron los musulmanes, que destruyeron las estatuas gigantes de Buda. ¿No te parece? 1 de cada 5 israelíes es árabe, y esos árabes son los árabes que decidieron quedarse cuando se proclamó el Estado de Israel. Es decir, que los judíos de Israel en realidad no han expulsado a nadie. Los pueblos invasores no aman las tierras que invaden, no las consideran suyas, en el fondo saben que no son suyas, y por eso el Imperio Otomano, que era turco, tuvo descuidada toda esa zona durante siglos y siglos. Aquello era un pantanal cuando los judíos volvieron a su tierra, a su patria. ¿Y por qué hay tantos países musulmanes que no se involucran en esta guerra? Pues porque están gobernados por gente que ha leído el Corán y que han leído, por ejemplo, el capítulo 5, la parte 21, donde Alá reconoce explícitamente que esa tierra se la asignó a los judíos. En el Corán no aparece ni una sola vez la palabra Palestina. Ni una. ¿Qué pasa con todos esos milenios que dicen los palestinos que han existido y que han estado allí, antes incluso que Mahoma? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Por qué no aparece la palabra Palestina en el Corán? Sin embargo, aparece decenas de veces, casi 50, Israel, 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 en el Corán. Y además muchas veces aparece hijos de Israel, hijos de Israel, hijos de Israel. Los pro-palestinos, que son mentirosos por naturaleza, te van a decir que los hijos de Israel se refieren a los hijos de Jacobo. Sí, porque Dios le cambió el nombre a Jacobo a Israel. Ah, vale. Pero entonces, ¿por qué no aparece ni una sola vez en el Corán los hijos de Abraham, hijos de Abraham, hijos de Abraham, hijos de Abraham? Ni una sola vez. O hijos de Moisés, hijos de Moisés, hijos de Moisés, ni una sola vez. O hijos de Adán, hijos de Adán, hijos de Adán, ni una sola vez. Ni una sola vez todos esos hijos de estas otras personas, pero qué casualidad que aparecen muchísimas veces hijos de Israel, como si fuera hijos de Jacobo. No os lo creéis ni vosotros. Otra cosa es que Mahoma se arrepintiera en los últimos tiempos de algunas cosas que puso en el Corán, pero porque al principio Mahoma tenía esperanzas de que los judíos le aceptasen como profeta. Mahoma quería ser profeta, pero como no lo consiguió,
Pues después cambió de parecer respecto a los judíos y entonces tienes dentro del Corán, tienes unos versos que cancelan a otros. Curiosamente, los musulmanes acusan a judíos y cristianos de haber corrompido los libros. Sin embargo, la Torá y el Nuevo Testamento básicamente han permanecido siempre iguales y no tienes partes de la Biblia que cancelen otras partes de la Biblia. Solamente te encuentras cancelaciones en el Corán, pero resulta que el Corán es la obra perfecta y es la obra que no ha sido corrompida. Todo al revés, todo es un engaño, todo es una mentira, todo lo que rodea lo pro-palestino es una mentira. Los pueblos no salen de la nada. Cuando nosotros decimos que antes de la década de los 60 del siglo XX el pueblo palestino no existía, nos estamos refiriendo en que eran simples árabes. Eso es lo que eran, eso es lo que son y eso es lo que seguirán siendo. Son simples árabes que entraron por tierra cuando aquello volvió a florecer con la destrucción, con el colapso del Imperio Otomano turco. En Israel a estos árabes de allí les siguen llamando Philistines, pero porque filisteo significa invasor. Son otros invasores, pero son invasores. Así que ya ves, cuando alguien te dice la verdad, resulta que el problema de Oriente Medio no es tan complejo como te habían hecho creer. No existen los temas demasiado complejos. Y no hay un tema complejo que no se pueda abordar a través de uno de los recursos de nuestra mente, que es la síntesis. La síntesis es una de las capacidades de nuestra mente y para temas complejos la síntesis es tan importante como el análisis. Tú no puedes abordar un tema genérico como este sacando a la palestra particularidades. Si tú me hablas de una familia árabe, los problemas que ha tenido, que yo te puedo sacar por cada problema de una familia árabe que me saques, yo te puedo sacar los problemas de una familia judía que también ha tenido que dejar algún otro país e ir a refugiarse a Israel. Los refugiados árabes tienen 22 estados donde elegir, donde vivir. Sin embargo, los judíos solamente tienen uno. Basta ya de victimismo, basta de manipulación, basta de hacerse las víctimas, basta de declarar las guerras y después hacerse las víctimas, basta de hacer masacres y después poner fotos y vídeos de niños llorando en las redes sociales para despertar la lástima y para tragar dinero. Dinero, 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 que la mayoría se va a los dirigentes de Hamas, que son archimillonarios, y mucha otra parte de ese dinero se va a cohetes comprados a Irán para continuar la guerra, para continuar la yihad. La yihad que en última instancia lo que pretende es la conquista de todo el mundo. Ahora mismo hay mucha yihad en Bangladesh. Los musulmanes de Bangladesh se están cargando a los hindúes de Bangladesh. Pero esto no lo vas a ver en los telediarios porque no hay judíos por medio. No Jews, no news. Vas a seguir sin ver debates en la televisión, en los medios, sobre el tema palestino. No ves debates y no vas a poder verlos porque hay una parte a la que no le interesa que haya debates. Porque en el momento que rascas un poco la verdad del tema, queda en evidencia la gran mentira que es el pueblo palestino. Y por eso en su frustración ellos no debaten, pero sí amenazan, sí actúan con violencia, sí repiten eslogans falsos, sí que te sacan mapas falsos. Eso es lo que hacen y eso es a lo que se dedican. Observa las manifestaciones pro-palestinas en Occidente y las manifestaciones pro-israelíes en Occidente. Observa quienes se manifiestan pacíficamente y quienes lo hacen con violencia. Observa quienes se tienen que tapar la cara, como los terroristas a los que amparan, y quienes muestran su cara y no tienen que esconderla. Observa quienes respetan los monumentos y las banderas del país que les acoge y quienes no lo hacen. Tienes que atar los cabos por ti solo. En mis años de debate con personas pro-palestinas no he conocido a ninguna que no pare de mentir. Mentir, mentir y mentir.
Tienes una prueba que vincula a los judíos con esa parte del globo y la tienes en tu casa. Se llama el Antiguo Testamento y debería por sí solo hacerte ver quién es el bueno en esta película. Los palestinos no tienen nada, tienen mentiras. La esperanza de la humanidad no reside exactamente en que tú estés informado, porque podrías estar mal informado. La esperanza de la humanidad reside en que te atrevas a pensar por ti mismo y que hagas de ti mismo una persona competente. Elige un sistema de creencias que haga de ti una persona mejor y no una persona peor. Ten la religión que quieras, pero por favor asegúrate de que es una verdadera religión. Si tu religión no acepta las otras religiones, no es una religión. Y si la religión que tienes a la gente se le mata por salir de esa religión, no es una religión sino un culto perverso. A las personas se las respeta, pero a las ideologías se las critica, porque existen las ideologías perversas. Precisamente por eso.